Vamos a completar la información que tenemos sobre el modernismo de la introducción que os he puesto en el aula virtual y la información que tenéis de Gaudí con un contexto un poquito general sobre la arquitectura modernista y que viene un poco a completar lo que hablamos el otro día y con imágenes y texto que tenéis en el aula virtual, ¿vale? Tenéis aquí de portada del tema el interior del Palau de la Música de Cataluña, en Barcelona, que es uno de los edificios más significativos del modernismo y personalmente considero que es uno de los edificios más bonitos de toda la historia de la arquitectura. Elementos característicos que veis aquí propios del modernismo que veíamos el otro día, pues es la utilización de la naturaleza, la luz natural, la imitación. ¿Veis? Estas rosas hechas con azulejo. Y un elemento muy característico del modernismo es el no diferenciar entre el arte y la artesanía. Por eso se introduce, por ejemplo, la azulejería, la cerámica, la vidriera, el metal, la forja, elementos muy característicos del artesonado, de la artesanía y en conexión con el arte, con lo que es la arquitectura. Veis, por ejemplo, también estas columnas imitando palmeras y a su vez forradas o revestidas con cerámica, ¿no? Con azulejos de diferentes colores, en una fábrica que utilizó Dumeric y Montaner y que luego Gaudí también va a utilizar. Estas yeserías aquí representan también elementos naturales, ¿vale? Simplemente, pues bueno, que recordar un poquito las características propias del modernismo con esta gran obra significativa del arte modernista. Bueno, si nos vamos directamente a los apuntes, veremos que tenemos en nada, muy poquito, en 2-3 hojas, las características propias de la arquitectura modernista, ¿vale? Pero antes de nada me gustaría deciros que ya tenéis en el aula virtual colgado el documento sobre el glosario y sobre los autores, ¿vale? Entonces en el glosario veis aquí los elementos más característicos que hablamos el otro día, que son el arco catenario, ¿vale? Aquí lo veis descrito. La columna de doble giro, que la veis aquí también descrita, ¿vale? Y elementos como Secession, Art Nouveau, Arts and Crafts y el Trancadís, que es un poco elementos característicos del modernismo, ¿vale? Los iremos viendo poco a poco. Os he dejado también en la aula virtual un enlace a la Sagrada Familia para que veáis en sí cómo funciona la columna de doble giro. Es un elemento muy importante desarrollado en la Sagrada Familia por Gaudí y bueno, no todos los arquitectos son capaces de inventarse un nuevo tipo de columna, ¿no? Y en cuanto a los autores, pues bueno, os he puesto los característicos de cada país que iremos viendo ahora en su momento, ¿vale? Entonces, de la arquitectura modernista, pues bueno, simplemente recordamos, ¿no? La arquitectura modernista, las características generales, los elementos propios, ¿no? Pues la inspiración en el mundo vegetal, esto es lo más importante, ¿no? Tanto formas, entrelazados, hojas, helechos, y todo tiene un carácter envolvente, es decir, ¿qué significa carácter envolvente? Que cuando vemos una obra de arte, un edificio, no solamente vemos la estructura o la pared o el muro o la vidriera, ¿no? Envolvente quiere decir que todo lo que está dentro y fuera del edificio sirve para generar ese elemento estético, ¿no? Eso quiere decir que los muebles, las puertas, los suelos, los techos, las cenefas, los alicatados, todo tiene que ver para generar ese elemento de estético, ¿no? Predominio de la línea curva y estamos acostumbrados a ver hasta aquí cuestiones como la simetría del edificio, la proporción, etcétera, ¿no? Pues aquí justamente lo que hablamos es que los edificios no son simétricos, no sirven patrones equilibrados, sin embargo son proporcionados porque generan una estética basada en la disimetría, podríamos decir, ¿no? Se utilizan elementos nuevos, esto es propio de lo que veníamos hablando, ¿no? De la arquitectura de finales del siglo XIX, la arquitectura en hierro, pero lo importante es que se recuperan algunos elementos de la artesanía, como por ejemplo la forja,
el ladrillo, la azulejería, es decir, es muy importante la incorporación de la artesanía y el no distinguir entre arte y artesanía. El autor es libre y la arquitectura es simbólica, ¿vale? Es decir, es sugerente, está inspirada en elementos naturales, bellos, estéticos y tiene cierta simbología, ¿vale? Por lo tanto, lo más importante para mí que os quedéis con ellos es: uno, el elemento natural, la influencia del mundo natural; dos, la relación con el mundo de la artesanía, de lo artesanal, ¿vale? Y podríamos decir el carácter envolvente y la línea curva, es decir, estos dos elementos como propios de un tercer elemento que define un poco el modernismo, ¿vale? Reacción a la arquitectura en hierro, aunque tiene algunos elementos en común, pero reacciona a ella, se inspira en el mundo vegetal, sobre todo en la línea curva, y recupera algunos elementos de la artesanía propiamente dicho, ¿vale? El modernismo lo vamos a ver en muchos países de Europa, pero en los diferentes países se va a llamar de diferentes maneras, ¿vale? Tenemos en Bélgica y en Francia se va a llamar Art Nouveau, es el arte nuevo, es un arte que intenta innovar, por eso se llama Art Nouveau, ¿vale? Y tenemos principalmente, en Bélgica tenemos a Victor Horta, que es el más importante de ellos, incluso europeos, que construye sobre todo la Casa Tassel, pero también la estación de tren, por ejemplo, de Bruselas, la estación central, y Van de Velde. Bueno, Van de Velde también es arquitecto en Hungría, perdón, en Holanda, un poco menos relevante, pero vamos, muy importante también. En Francia, desde luego que lo más importante son las obras del Metro de París, de Héctor Guimard, que todavía pueden ser vistas hoy, y veis aquí pues un poquito esos dos elementos que veíamos, ¿no? La inspiración en el mundo orgánico de la naturaleza, lo vegetal, y sobre todo la recuperación de elementos artesanales como el vidrio y la forja, ¿vale? Es muy importante el tema del vidrio y la forja en esta construcción, ¿vale? En cuanto a los autores, pues de los que hemos hablado, pues tendríamos a Victor Horta, lo veis aquí, ¿vale? Un arquitecto belga, ¿vale? Sobre todo la casa Tassel, la casa Solvay también, elementos vegetales, fijaros, echadle un ojo, mirad la casa Tassel en internet, porque el modernismo es un estilo artístico de fantasía, como el estilo artístico de los cuentos de hadas, ¿no? Un poco el recrear este mundo de los bosques de hayas, de los helechos, de este mundo mágico, ¿no? Un poquito esa sensación, ¿no? Ese elemento. Fijaros en el interior, ¿no? Esa iluminación también, las escaleras que aparecen fachadas, las barandillas que parecen realmente plantas que se están doblando para formar esas barandillas, ¿no? Es decir, es un principio estético bastante conseguido, ¿no? Y Héctor Guimard, que no sé, lo tendríamos por aquí, lo tendríamos que tener, no lo tenemos como autor, bueno, nos hemos quedado con los principales, ¿vale? Sí que es verdad que en el modernismo, en la fotocopia que tenéis en la presentación, veis también los mismos elementos, ¿no? Las formas curvas, elementos estructurales, la utilización de nuevos materiales, ¿vale? Aquí veis la casa Tassel por fuera, que en sí no parece tampoco muy modernista, ¿no? Podríamos decir que incluso podría ser un elemento historicista, ¿no? Recuerda como si fuera un castillo, ¿no? Esta especie como de torres, fachada en H, pero este espacio cubierto por nuevos materiales, una mezcla entre historicismo con columnas aquí clásicas y arquitectura en hierro, ¿no? Pero sin embargo por dentro fijaros que mágico el suelo con mosaicos, las columnas que acaban en ramificaciones que luego están pintadas en el techo, la iluminación que baja es, ¿no? Las paredes que están matizadas con color para recordar un poquito esa decoración, esa iluminación natural, ¿no? La Casa del Pueblo también de Victor Horta, aquí tenéis también un auditorio, el interior de la Casa del Pueblo, ¿vale? De Victor Horta. Más edificios de Victor Horta y ya pasamos al Art Nouveau de Francia, la puerta, las entradas del metro de París, del metropolitano. Aquí veis, pues bueno, lo que os decía el otro día, ¿no? Estos colores verdes anaranjados que recuerdan al agua de los estanques, las alas de los mosquitos, los juncos, la vegetación que puede crecer en una zona pantanosa, ¿no? Bueno, por seguir en orden con lo de los apuntes, ¿vale? Aquí no tenéis nada del Reino Unido, pasa directamente a la secesión austríaca, ¿vale? Así que si vemos directamente el modernismo en el Reino Unido,
tiene un autor principal que es, pone aquí Rennie Mackintosh, okay, es Charles Rennie Mackintosh, que ya lo veíamos el otro día, que de modernismo tiene principalmente la utilización de la forja, ¿vale? Y de plantas que no son nada simétricas, ¿no? Es decir, es un poco, se inspira en este mundo orgánico de lo no simétrico. Lo no simétrico. Y luego tiene un edificio muy bonito también en el propio Glasgow, que es la casa de té de Glasgow, vaya, que es un edificio modernista también bastante curioso, bastante interesante. La diferencia principal de por qué los modernistas anglosajones son diferentes de los mediterráneos o de los europeos, podríamos decir, viene principalmente dado por el hecho de que en el mundo anglosajón se inspira mucho en Asia. Entonces todo es mucho más longitudinal, todo es mucho más zen, podríamos decir, ¿no? Si podemos aplicar ese término. En Austria, la secesión austríaca es menos conocida. Tenemos sobre todo a Otto Wagner y a Olbrich, que hacen dos edificios sumamente importantes, ¿no? Uno es este de aquí, ya hablábamos el otro día de la Casa Majólica o la Majólica House, ¿vale? Y el otro es el que tenéis en el glosario, que es este de aquí, ¿vale? Que está construido por Olbrich y que es el Palacio de la Secesión, ¿vale? Es por eso que se llama de ese modo, ¿vale? Pasamos directamente, aquí veis la Majólica House, pues la pared está hecha con azulejos, ¿no? Es decir, aquí veis forja, ¿vale? Elementos pues característicos del modernismo, ¿no? Que es la incorporación de la artesanía a la arquitectura. Aquí veis el Palacio de la Secesión vienesa, ¿vale? Que es un palacio de artes, ¿vale? Aquí veis, pues bueno, elementos característicos del mundo artesanal, como por ejemplo la forja, ¿no? Y bueno, pues formas un poco sacadas fuera de lo normal, ¿vale? Y tanto en la presentación como en el tema, pues ya entramos directamente a hablar de Gaudí, ¿vale? De Gaudí no quería tampoco extenderme mucho porque os he puesto un documental que está muy bien desarrollado, lo utilizo siempre que puedo. Y destacar, pues bueno, que el arquitecto Domenico Montané fue el principal. Hay otro que es Calafate también, Puig i Calafat, que son importantes arquitectos del movimiento modernista catalán, ¿vale? Los elementos característicos es que Barcelona se convierte en la capital española, podríamos decir, modernismo, y a día de hoy una de las ciudades del mundo que tiene más modernismo. En España tenemos varios ejemplos de arquitectura modernista, ciudades con una gran cantidad de patrimonio modernista, ¿no? Pues aparte de Barcelona, por ejemplo, Albacete tiene también varias partes de su ciudad reconstruidas durante el modernismo, algunas ciudades que crecen industrialmente justo en este momento, ¿no? Del País Vasco o también de la Castilla Interior, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valladolid o Zamora también son edificios que son ciudades poco conocidas por estas características, por otras características quizás más, ¿no? Pero que tienen también muchos edificios modernistas, ¿vale? El modernismo y el historicismo pasan muy desapercibidos en ciudades que no son Barcelona, podríamos decir, ¿no? Porque se integran no son tan llamativos, no son tan bonitos, no llegan a la extraordinaria calidad técnica y estética de Gaudí, por supuesto, ni de Barcelona, ni de Calafat, ni de Domenico Montané, pero sí que es verdad que hay una producción modernista mucho más amplia en España de la que se conoce a priori, ¿no? En estos primeros años del siglo XX, la sociedad española empieza a hacerse más sofisticada, ¿no? Y nacen los primeros cines, por ejemplo, también los casinos, ¿no? Los centros, los clubes, las academias, y estos edificios empiezan a construirse con el arte del momento. Los bancos, ¿no? Muchos de ellos son historicistas, pero muchos otros son modernistas. Se habla muy poco de la arquitectura en España, pero podríamos decir que Madrid es una grandísima capital de la arquitectura historicista, de la arquitectura eclecticista, importantísima, los edificios de la Gran Vía, del primero al último, y Barcelona es la capital del modernismo, lo cual es una dicotomía muy interesante que podemos disfrutar en España porque tenemos las principales muestras de la arquitectura universal a 6 horas en coche, 1 hora en avión, podríamos decir, ¿no?
El caso del modernismo de Barcelona es que es el ejemplo más decorativo, más barroquizante, más exagerado, ¿no?, que podríamos hablar. ¿Veis cómo se utiliza el término barroquizante hasta cierto punto como exagerado, ¿no? Se mezclan formas vegetales orgánicas con el modernismo internacional, ¿no?, que era un poco más sobrio. Se recuperan sobre todo los elementos clásicos, ¿no?, como el ladrillo principalmente, ¿vale?, la forja, el vidrio, y se hacen edificios de todo tipo. Esto es muy importante también que lo entendáis, que no solamente se hacen iglesias, sino que también, pues lo que decíamos antes, ¿no?, la sociedad se hace mucho más sofisticada y la gente paga por sus edificios y comercios, librerías, casinos, etcétera, ¿no? Tenemos aquí tenéis los arquitectos que destacan, ¿no? Pues por ejemplo, Puig i Cadafat, ahí lo tenéis, Domènech i Montaner, con varios edificios importantísimos, ya os digo, la Casa Lleó, pero también, por ejemplo, el Hospital de la Santa Creu y el Palau de la Música Catalana, que es el edificio que os he puesto como portada del tema, debido a su enorme calidad técnica y estética, ¿no? Bien, pero desde luego el que conocemos todos es Gaudí, obviamente. Antonio Gaudí fue el más imaginativo, pero no solo por su calidad estética. Sabéis que su capacidad para aplicar todos los principios del modernismo, pero sobre todo para inventar nuevos, la columna de doble giro y el arco catenario, ¿vale? Estudió muchas cosas, la verdad, que os lo pone, ¿no? Y realmente conoce a una persona que va a ser su mecenas, que es el conde Güell, ¿vale? Se convierte en su mecenas y con él establece una relación personal de protector que le ayuda a muchas cosas a nivel personal, ¿no? Muere atropellado por un tranvía en 1926, ¿vale? Y por lo tanto, pues bueno, deja muchas obras inacabadas. Bueno, principalmente la Sagrada Familia, ¿no? Las características iniciales. Podríamos decir que Gaudí tiene dos etapas principales, ¿vale? Una primera etapa historicista, la podemos llamar una etapa historicista, en la que Gaudí hace edificios fuera de Barcelona, como puede ser el Palacio del Capricho en Comillas, en Cantabria, el Palacio Episcopal de Astorga, en los que dentro de su estética, pero es un poquito más clásico. ¿Eso qué quiere decir? Que veis aquí, por ejemplo, elemento más clásico, que se inspira mucho en el mundo árabe, en el mundo medieval, y mezcla todos esos elementos. El edificio del Capricho es un edificio en el que se mezclan, os lo voy a poner porque creo que no están las diapositivas, y aunque no es una obra obligatoria, sí que es cierto que explica muchas veces por qué, bueno, se explica muchas cosas, ¿vale? El Capricho de Gaudí es una casa, un palacio, una residencia que hace en Comillas, en Cantabria, y que tiene elementos característicos del mundo historicista por muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, la utilización de torres medievales, fijaros, de tipo como si fueran canecillos con modillones al estilo románico e incluso árabe, ¿vale? La utilización del azulejo, también de influencia árabe, pero también la teja, ¿no?, que fue creada por los romanos, las columnas, como si fueran columnas nórdicas, normandas, perdonad, que son románicas, ¿vale? Las escaleras, esta simetría que puede incluso recordar a la entrada de la Vía de Palladio del Renacimiento, es decir, se utilizan elementos propios del neorrománico, del neomudéjar, del neorrenacimiento, del mundo neoclásico, es decir, es un edificio propiamente dicho de características eclecticistas, ¿no? Se utiliza ladrillo, se utiliza el sillar almohadillado, fijaros, sillares almohadillados, ¿no?, en un mismo edificio. Este es el epítome del eclecticismo, podríamos decir, ¿vale? Y como veis, el colorido, eso que parece como un castillo, pues nos acerca mucho al mundo de fantasía, de los castillos, etcétera, ¿no? Pero si nos centramos un poco en lo que es Gaudí en sí mismo, ¿vale?, con su obra propiamente, esta es una obra ya un poquito más tardía, pero de esa etapa, ¿no?, que es el Palacio Episcopal de Astorga, que recuerda, es una mezcla entre iglesia y castillo, ¿vale? Aquí tiene elementos de un ábside, torres como si fuera un castillo, se utiliza el ladrillo, las ventanas abovedadas, las ventanas geminadas, por ejemplo, fijaros aquí, ¿no?, el arco de medio punto, el arco apuntado, chapiteles, tejados a dos aguas, es decir, recuerda mucho al mundo gótico, ¿no? Estamos en una fase un poquito, mira, aquí sí que teníamos el Capricho en Comillas, ¿vale? El interior, fijaros el interior, el de la casa Vincennes también. Esto de aquí, porque no os tengo delante, pero esto de aquí
Espero que estéis en casa reconociéndolo, ¿vale? Que son mocárabes, ¿de acuerdo? O sea, se puede ser más historicista en el siglo XIX que utilizar mocárabes. Y azulejos, y fijaros ¿cómo se dice en castellano? Las celosías, de las puertas, los biombos, es decir, elementos muy propios del mundo artesanal, ¿vale? Esta sería un poco su primera fase y luego pasamos a una fase ya barcelonesa, ¿vale? En la que nos encontramos pues con todo lo que conocéis, ¿vale? Dentro de la obra de Gaudí, que es muy amplia, yo destacaría cuatro, ¿vale? Que son la Sagrada Familia, la Casa Milà o Pedrera, que es un poquito más sobria, pero justamente significa todos los elementos característicos del modernismo, el Parque Güell, que es un conjunto de construcciones diferentes, y una que no tenéis aquí, que es la Casa Batlló, ¿vale? O sea, serían los cuatro edificios más importantes. Así que vamos a ir un poquito hablando de ellas, ¿vale? El Parque Güell es un parque que se acomoda en la zona alta de Barcelona, en la que se construyen varios elementos. A ver cómo deciros los elementos más significativos. Bueno, pues cuando vayáis a Barcelona, que iréis seguramente, tenéis que visitar el Parque Güell y básicamente lo que tiene es una ladera acomodada como parque. Entonces ya la entrada, que se cierra con unas forjas y con motivos de serpientes y dragones, ¿no? Que recuerdan mucho a esa historia del mundo de San Jorge, que es el patrón de Cataluña, San Jordi, el dragón, la serpiente, ¿no? Las flores, la rosa, todos elementos muy propios del catalanismo. Y tiene como dos niveles, una parte subterránea que sería la cripta o el bosque de columnas, que es esto que veis aquí, el viaducto pone aquí, bueno, que es una gruta creada artificialmente con piedras imitando, pues bueno, como si fueran estalactitas o estalagmitas. Y en la parte superior de aquí, ¿vale? En la parte superior, aquí no directamente, pero un poquito más adelante, es donde se construye este mirador, podríamos decir, ¿vale? Que imita las ondas del mar, por así decir, y está hecho con trancadís, ¿vale? Que lo veis ahí, el trancadís, esto de aquí, ¿vale? Esta es la parte de abajo, fijaros también cómo utiliza las columnas dóricas, ¿vale? Y genera esta especie de bóvedas que surgen entre columna y columna, ¿vale? Y el tejado de la portería de la entrada, el edificio de la portería es un edificio también que parece como de ensueño. ¿Veis? Aquí el trancadís, los azulejos rotos utilizados como mosaico, ¿vale? Esta sería la Casa Batlló, ¿vale? Que sería la segunda de las obras que os digo que es significativamente importante y en donde tenemos que se intenta imitar los elementos deconstruidos de un lagarto, de un dragón, ¿no? Las escamas, los ojos, la cara, los dientes, los huesos, la piel, ¿vale? Las fotos la verdad están muy mates, no se ve bien lo colorido que es el edificio y luego el interior, esta fotografía que está en blanco y negro, pero bueno, nos hacemos una idea de la utilización de las columnas, todo el mobiliario se crea para la habitación, se crea para el edificio, por eso se habla de la intención de una decoración envolvente, ¿vale? Fijaros en el tejado, ¿vale? Esta es la Casa Milà, también llamada La Pedrera, porque intenta imitar una cantera de piedra. Imaginaros que estamos en el monte, estamos en una cantera de piedra que ha quedado desnuda y se han ido sacando hileras de piedra de ella, ¿vale? Con el paso del tiempo, esas marcas regulares, esas marcas rectas, paralelas y perpendiculares,